Hola, hoy como siempre, en este instante, en esta cita con tu ser, vamos a revisar todos los instantes que hemos ido recorriendo a lo largo de la semana que ya ha pasado. Es importante que si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud en referencia a todo eso que hemos ido conversando, pues es el momento de traerlo aquí y aprovechar esta oportunidad que tienes para llegar a mí, de, de hacerme llegar todas esas preguntas, dudas, todos esos interrogantes que te surgen, que vibran contigo al leer todas esas publicaciones. Vamos a dar unos minutos para que se vayan terminando de unir todas las demás personas que están por allí y de esa manera puedan ir disfrutando todos de este instante para conectar con el ser, para conectar con todas esas ideas y todos esos pensamientos que nos van llegando a la mente, que nos van invadiendo ese campo de frecuencia. Hemos ido viendo que los pensamientos son parte de esa herramienta creativa, ¿no?, que tiene el espíritu llamada mente, que lo genera de alguna u otra manera de acuerdo a la voluntad, que fue el tema de que estábamos hablando en el instante de ayer y que lo vamos a tener hoy para el cierre del programa. Pero bueno, son todos esos pensamientos que van surgiendo y que decidimos capturar y que decidimos sostener, los que nos van generando esa experiencia de nuestra vida, ¿no? Estamos aquí de cierta manera para experimentar, estamos aquí para ello. Lo que pasa es que a veces nos confundimos un poco y pensamos que estamos aquí para algo más, ¿no?, para luchar contra el mundo, para hacer prevalecer nuestros ideales, unos ideales que al final de cuentas han sido influenciadas por toda esa información del mundo que nos ha invadido desde que llegamos. Nosotros, desde que llegamos aquí, lo único que hemos estado es recibiendo información, y llega un momento en que decimos, bueno, tenemos suficiente información para tomar decisiones en el mundo e ir adelante. En ese momento, pues es cuando abandonamos la voluntad que nos ha creado y pasamos a esa voluntad ilusoria en un mundo ilusorio de situaciones ilusorias, que es lo que comúnmente llamamos un sueño. Es un sueño porque si vemos la estructura de cómo está formado todo, creo que si estás aquí en el programa es porque me has ido leyendo, has ido interpretando las cosas y más o menos vas viendo ese punto de vista que siempre quiero compartir. El punto de vista que siempre quiero compartir es que todos provenimos de esa conciencia que todo lo abarca. Es un lugar donde se encuentra todo, donde todo está generado y creado y se experimenta a sí mismo de diferentes maneras. Hay muchas creencias en realidad de esto, pero basándome en esa principal,
creencia es que otorgo todos esos comentarios y todo eso que comparto día a día, en la mañana y en la tarde. En la mañana siempre vas a poder encontrar esa invitación a sintonizar de una mejor manera tu frecuencia y de esa manera cambiar un poco tu forma de afrontar el día, de comenzar el día, sintonizándote en ese mundo, ¿no? Relacionado más al amor, que a veces confundimos con ese amor de pareja, ese amor que es un toma y dame y es una negociación. Yo hablo del amor, esa frecuencia donde no buscamos nada sino dar y servir. Y entonces, como buscamos dar y servir, esa frecuencia de amor nos entrega lo mismo. Entonces esa es la frecuencia del amor, la frecuencia de la paz, de la abundancia, muy alejada de esa frecuencia donde tenemos nosotros que luchar por encontrar todo y abarcarlo todo y dominarlo todo para así controlar cada detalle que existe en todos los aspectos que tenemos. Voy a aprovechar para saludar y dar así comienzo al programa de hoy, de todos los instantes de la semana. Vamos a saludar a Gema, que nos saluda desde Madrid. Sharon nos saluda desde Nicaragua, desde Managua creo yo que es. Gordaloy, no sé de dónde nos saluda, pero creo que es México o algo así. Iris Flores, creo que está en Venezuela, si no déjame saber, o Colombia. Amy nos saluda desde Barcelona, la comitiva feliz nos saluda desde Quito, Cisco, Barcelona, José Antonio en Barcelona, en España, Cecilia en Barcelona. Un gusto tenerlos hoy aquí. No duden en ningún momento de hacerme llegar las inquietudes si han estado siguiendo todos los instantes que hemos visto durante la semana. Este es el espacio para llegar a mí, para poder acceder a un poco más de esa comprensión que queremos llegar a tener sobre los contenidos que hemos compartido. Al principio de la semana estuvimos hablando de un tema muy importante, pero que a veces tiende un poco a confundir. En ese instante te entregaba de que nadie, incluyéndote, porque a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? De incluirnos a nosotros en todos los aspectos. Nadie, incluyéndote, merece algo diferente al amor. El amor, bien dado su significado en el mundo, tiene muchos matices. Pero el amor siempre lo relacionamos con esa parte afectiva más que todo. Y el amor va mucho más allá. Y el amor se siente limitado cuando no lo relacionamos con finales, ¿no? El final a algo que surge de un miedo a perder algo es el que nos aleja de ese amor. Y por eso es que coloqué ese título para compartir, de que nadie, incluyéndote, merece algo diferente al amor. Porque la base de la vida tenemos que tratar de limpiar, la base de nuestra experiencia, tratarla de mantener un poco alejado de miedos que no tienen sentido, que son el miedo a perder algo. Relacionamos ese miedo con los finales, el final a la vida. Hacemos muchas cosas por miedo a que la vida se termine de alguna manera. No la vemos más allá. Tenemos miedo al final de la salud, al final del amor, al final de no mantener un sistema económico que nos permita movernos en el mundo. Todo eso de alguna u otra manera nos genera un miedo aterrador y tomamos decisiones por miedo.
Cuando tomamos decisiones por miedo, pues nosotros mismos nos estamos negando el amor. Y allí el llamado a la reflexión, a que no te mereces otra cosa que no sea el amor, porque no puedes perder nada. No puedes perder nada, siempre lo comento, no puedes perder nada a nivel de lo que en realidad eres. En el mundo, en esta película, pues hay cosas que se pierden. Pero es el mundo. El mundo es algo que sucede, que está pasando, que tiene un principio y tiene un final. Estamos aquí con un cuerpo de manera temporal, los demás también lo están. Y muchas de las cosas y muchos de los contenidos están de forma temporal. Pero no podemos relacionar al mundo, que es siempre el llamado que hago, con lo que soy, con lo que eres. Somos una conciencia de una capacidad infinita que observa y se siente observada, que se traslada de un lado a otro, pero que no pertenece aquí, solo piensa estar aquí. Entonces, si pensamos que estamos en el mundo, ¿por qué negarnos el amor? ¿Por qué alejarnos del amor? ¿Por qué sentir miedo a perder algo? La invitación siempre no es a vivir de manera sin mi vida, ¿no? Rompiendo todas las reglas y todos los patrones. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero siempre es al vivir para sentirme en paz, para sentirme bien. Entonces no puedo estar en un sitio donde me siento mal y estoy allí simplemente por estar, porque es como que me toca. Hay un dicho que lo utilizan mucho en España, que hay muchas personas que están aquí, que están en España, que dicen que son lentejas, es lo que hay. Pues no es lo que hay. Lo que hay es lo que hay en el mundo. Pero yo tengo la capacidad de mí mismo, como el creador del todo, de poder elegir. Y ahí es cuando elijo. Cuando yo elijo y cambio de frecuencia, el mundo cambia. Es algo que mientras no se crea y no se asuma, no sucede. Hay que creerlo. Por eso es que en algunos de los decretos que comparto, invito a decretar con fuerza, a creerte lo que estás diciendo. Cuando en el momento que dejas de creer o que tienes alguna duda, no has sintonizado la frecuencia, entonces queda algo de ruido, entonces no escuchas bien, ¿no? La emisora. Siempre hago esa comparación, ¿no? Con las emisoras de radio o con las emisoras de televisión, porque yo pienso que es la manera más práctica y más sencilla, ¿no? De entender el cómo sintonizo. Pues así funciona la mente. La mente funciona en sintonía con algo, vibra en sintonía con algo, y de acuerdo a esa energía y esas vibraciones, pues genera esa realidad. Entonces, mientras estemos sintonizados a la frecuencia del amor, que la frecuencia del amor incluye la abundancia, la paz, la prosperidad, toda la salud, todas esas cosas, todo eso que me lleva a sentirme bien, a sentirme sin vacíos. El vacío surge cuando siento que no estoy completo. Parte de la creación del mundo, me siento separado y algo me falta. Entonces empiezo a buscar mi media naranja, empiezo a buscar lo que me complementa para poder ser alguien en la vida. Empiezo a buscar tener algo para poder sentirme ser algo. Y siempre busco como esa mitad que me falta. Y de allí, pues, tantas cosas. Yo creo que pueden agregar algo de sus propias vidas. Alguien que quiera comentar algo lo puede hacer en esa manera de las experiencias donde siento que me falta algo.
o siento que algo me complementa. Entonces, cuando busco eso, no me entrego completamente al amor, me niego el amor. Yo mismo me lo niego. Yo mismo digo, me hace falta eso, y me lo niego. No es que me tengo que quedar en el sitio donde debo estar esperando que caiga algo del espacio y me saque de allí si no me siento bien. El punto es de que cuando sintonizo la frecuencia suceden cosas que van a hacer que todo se coloque en su lugar. Ahora, si yo he estado viviendo alejado o olvidándome de esa frecuencia, pues cuando se tenga que colocar todo en su lugar, pues podrá parecer todo un tsunami, ¿no? Porque habrá muchas cosas que estarán fuera de sitio. Yo por mi parte, en épocas pasadas, viví esos tsunamis de colocar todo en su sitio. A veces no sabía ni dónde me encontraba, ¿no? Porque el tsunami es algo que te lleva y no sabes ni dónde está el arriba, ni el abajo, ni el un lado, ni el derecho. Pierdes toda la orientación, pierdes todas las coordenadas y pierdes algo que te aterra, que es perder el control. Porque como no sabes nada, una avalancha te lleva. No sabes dónde estás, no sabes qué haces, no sabes qué lleva, pero te lleva y te lleva a algún lado. Pues en ese llevar pierdes el control, no tienes control de lo que está pasando. Por más que hagas, lo pierdes. Pues nada, en el momento que sintonizas la frecuencia que sintonizas, pues prepárate a recibir. El otro día conversaba ese aspecto, conversaba el aspecto de la voluntad, lo vamos a hablar al final, porque la voluntad es el poder de los poderes que nadie sabe que lo tiene en realidad, y es un aspecto súper importante de saber que está en ti, porque la voluntad es ese poder de decidir, pero no es la decisión la que me lleva a algo, es la voluntad de tener ese algo la que me lleva allí. Y en eso me refería a que nadie, incluyéndote, puedes o merece recibir algo diferente al amor. No sé si hay algún comentario, si alguien quiere decir algo en referencia a esto, a los finales, a perder algo, a ese miedo con que vivimos. Pienso que es parte del día a día, pero que a veces lo asumimos de manera normal y lo llevamos allí. Lo llevamos como un peso cuesta, pero que no es necesariamente, no es obligatorio, no es necesario de llevarlo. Quizás lo hemos entendido así, que en ocasiones tomamos una decisión y no la podemos cambiar. Pues sí la podemos cambiar. Son nuestras creencias las que no permiten que cambien. Así como hay personas en el mundo que se cambian de sexo y duran un largo proceso de aceptación de esa necesidad. Hay personas que se cambian de gustos, personas que se cambian de profesión, personas que cambian de cualquier cosa y pasan por un proceso muy fuerte de aceptación, una aceptación al cambio. Y la aceptación del cambio siempre va en esa parte externa que me ve y que me evalúa y que me dice si sí o si no. Si pasamos bien a ver el mundo desde el punto de vista de que estamos aquí solo para experimentar cosas, entonces nos daremos cuenta que no tenemos nada que estar esperando, sino que simplemente tenemos que actuar bien, en consonancia con ese ser bien, ser gentiles, bondadosos, ser respetuosos. Y mientras estemos en esa línea que va un poco en la frecuencia del amor, nos podemos respetar a nosotros, ser bondadosos con nosotros, y en ese momento somos coherentes con el mundo. En el momento que somos coherentes entre la bondad que queremos recibir y la bondad que damos, entonces hacemos el equilibrio acorde y todo fluye. Si no, no fluye, porque si queremos algo fuera, pero no nos lo damos nosotros, entonces hay algo que no está ahí, no está, falta en la línea como en una ecuación de matemática.
Si no están todos los factores, no se puede hacer la operación. Pues es lo mismo. Y allí a veces se nos olvida ese aspecto. El otro instante en el que estuvimos hablando es algo que escapa del control dentro del mundo, porque realmente ni siquiera pudiéramos decir que existe, ¿no? Y es ese instante en el que yo hablaba que la vida es eso que ocurre mientras piensas qué es lo que debes hacer. Ese que debes hacer lo coloqué en el sentido de esas creencias que están instauradas, que están colocadas allí. Entonces, la vida se nos va en saber si lo que tengo que hacer es lo que debo hacer. Y esos análisis solo surgen cuando meto la razón. Y la razón solo se alimenta de toda la información que le he dado del mundo. No se alimenta de lo que he sentido. Se alimenta de la memoria, y la memoria solo son recuerdos de todo lo que aprendí. Y es allí el punto, que la vida es eso que ocurre. La vida se va. En muchas anécdotas de las personas vienen a darse cuenta de que la vida se les fue cuando ya tienen cierta edad, cuando ya está en lo que algunos autores llaman el atardecer de la vida, cuando ya pierden la fuerza, el cuerpo no tiene fuerza. Es como, hay que entender que el tiempo es una cosa que en nuestra experiencia nos permite estar aquí, pero el cuerpo, el vehículo que tenemos, por más que queramos, se va a deteriorar. Puede tener mucha fuerza, pero el cuerpo en sí se deteriora. Y el tiempo va a pasar. Y las personas se dan cuenta que han perdido la vida cuando llegan a cierto momento. En ese cierto momento dicen, he debido hacer muchas cosas que no hice. Y se culpan a sí mismos, entonces terminan su vida sintiéndose culpables. Entonces es mucho de los casos que nos encontramos alrededor, muchos de los casos que vemos en la misma película, muchos de los casos que nos llegan de comentarios, que es ese final donde las personas o están totalmente desinhibidos y se han olvidado de todo, o están en una situación de culpa, sintiéndose culpable por todo bien lo que hicieron, lo que no hicieron, pero más por lo que no hicieron, más lo que no hicieron en el caso de estar bloqueado por creencias que no les permitían avanzar, que no les permitían disfrutar, que no les permitían ser felices, que no les permitían incluso disfrutar de la comida que comían al día, porque se alimentan pensando en cómo es la comida, en qué nutrientes tiene, qué nutrientes no tiene, en qué me hace daño, en qué no me hace daño. Mientras tú pienses y estés totalmente en una frecuencia de vida, atraerás a tu gusto lo que te dé vida. Solo puedo yo comentar y expresar de la mejor manera. Cuando tú te alejas de la vida, cuando tú te alejas de ese sentir, cuando tú te alejas de ese amor, de esa frecuencia, para hablar solo de la alimentación, no te alimentas de la manera adecuada, porque atraes lo que bien busca el miedo. Yo en algún momento he podido manifestar que eso de lo que tienes miedo es lo que te va a llegar, porque es lo que estás pidiendo que te ocurra. Entonces, si tú te alimentas con miedo, así te alimentes de la mejor manera, no te vas a poder escapar de lo que la alimentación o el miedo, de lo que huyes, te quiere hacer llegar. Y entonces allí es donde está el punto. El punto es
siempre el estar en esa frecuencia, el estar en esa voluntad de servir, en esa voluntad de paz, en esa voluntad de amor. Yo cuando voy, en el caso mío, cuando voy de compras al supermercado, hay cosas que son básicas para todo, pero yo siento lo que debo comer y compro lo que el cuerpo, en este caso, me pide. El cuerpo es esa antena parabólica que utiliza la mente para ejercer esa presencia dentro del mundo. Entonces, si necesito carne roja, paso por la carne roja y siento agradado por ella. Si no, paso y digo, no, esto, o compro vegetales. El cuerpo me lo pide y me va diciendo, mi intuición me va diciendo esto, aquello, compra esto, compra lo otro. Y todo va en consonancia, todo va en armonía. Y me siento bien. Y ahí voy llevando a la vida. Pues es lo mismo. Si estoy pendiente de todo lo que debo hacer en base a mis creencias, la vida se me va pasando y no la disfruto. No la siento, la vida se va, el tiempo se va. Y cuando me doy de cuenta, se acabó. Porque no sabemos cuándo nos vamos, cuándo tiene el final ese vehículo. Entonces, si no sabemos cuándo se va el vehículo, no podemos estar perdiendo todo, ¿no? Dando la vida. Si pierdes esta vida y no tienes claro todos los conceptos que tienes que tener, has huido de muchas lecciones, has estado escapando de muchas situaciones, pues simplemente tendrás que regresar. El problema de regresar, que yo siempre le digo a las personas, el problema de regresar no es regresar y tener otra vida y volver a pasar. El problema es que siempre vamos cambiando. Y hoy estamos aquí, estás tú allí. Pero te puede tocar vivir, que todavía lo existe en el planeta Tierra, en situaciones infrahumanas, en situaciones donde no tienes acceso a la educación, en una situación donde no tienes acceso a este tipo de comunicación. No tienes acceso al libro, no tienes acceso a nada. Te tocará vivir una vida que tendrás que volver a morir y volver a nacer. Que no podrás avanzar. En esa vida aprenderás algunas lecciones. Pero si tienes la oportunidad de tener acceso a toda la información que tienen los países occidentales, que tienen América, que tienen algunos países, pues hay que aprovechar, no se puede perder el tiempo. El tiempo está ahí y no se puede malgastar. Después pasábamos al otro instante, en el que hablábamos que mientras no elijas, todo sigue siendo posible. Hay una condición en la que llegamos a un punto de elegir. Elegimos el pensamiento que queremos vivir. Ese pensamiento se puede cambiar. Pero existe un hilo en el que estamos de ese que todo sigue siendo posible, donde no elijo, donde me quedo allí y no elijo. Me quedo en la franja del miedo y no avanzo. Pero en ese momento en el que tengo la oportunidad de saber si soy consciente, que es el punto al que voy en este instante, es el ser consciente de que mientras no tome esa decisión, todo sigue siendo posible, todo. Pero es en el pensamiento, no es en la persona. Los instantes, mis publicaciones y todo lo que yo transmito no es al personaje. Eso es muy importante porque si no puede tender a confusión. Siempre estoy hablando de la mente e incluyo al ser humano, incluyo al personaje, porque es la manera en que se experimenta la mente, porque si no tuviera sentido este programa, no tuviera sentido muchos libros de muchos autores y no tuviera sentido muchísima información que hay en el mundo. Pero esa misma información es la que usa la mente para que el nivel de conciencia de todas esas personas que lo leen pueda aumentar, pueda crecer y puedan, lo que se llama en el mundo, despertar.
Entonces, ese es el aspecto, ¿no? El tratar siempre de ser consciente. Entonces, el momento en que no elijas, si eres consciente de ese momento, podrás ver las opciones que tienes. Entonces, tienes diferentes opciones, no solo dos, tienes muchas opciones. La base serían esas dos, ¿no? La que me acerca al amor y la que me acerca al miedo. Pero dentro del amor seguro que hay muchas opciones y dentro del miedo seguro que hay muchas opciones. Pero es allí donde te invito, el momento de ver qué elijo y por qué lo elijo. Y el momento de no elegir, todo es posible porque no le he dicho a la mente que deseo experimentar. Y allí es donde te quería llevar, a que te des cuenta de que en ese instante, antes de elegir, tienes todas las posibilidades en tu mano. Si tienes todas las posibilidades en tu mano, si ves un poco más allá, podrás ver el gran poder que tienes en tus manos. El poder no está en el mundo, el poder está en ti. Pareciera que no. Pareciera que no porque nos distraemos con situaciones en el mundo. Si estuviéramos en una mazmorra, pareciera que no tenemos el poder de elegir. No tenemos el poder de elegir realmente de dónde estaríamos, qué sufriríamos, pero sí tendríamos el poder de elegir ese pensamiento que me proveería de las sensaciones en las condiciones que sean. Y eso es lo que podemos ver en las diferentes culturas. Cada ser tiene acceso a un punto. Y ese ser que tiene las diferentes creencias se siente bien o no en donde se encuentra. Tú pones a una persona occidental quizás a vivir en alguna cultura africana o en algunos pueblos bastante limitados de América o de Asia, del centro Asia, o del mismo Asia, en los países más asiáticos, más allá. Y quizás que no se adapte, no pueda, porque tendría que luchar con todas esas creencias y todas esas limitaciones que tiene instauradas en la mente. Y entonces allí es donde te quería llevar, a que pudieras ver que tú eres quien tiene el poder de elegir y que mientras no elijas todo es posible. Luego pasamos a algo muy importante, que es el ríndete. Ríndete y déjate ser vivido por la vida. Cuando tomas la decisión y te unes a la frecuencia adecuada, simplemente te queda entregarte. Es como cuando vas en un río o en un tobogán de estos de agua, ¿no? Lo que te queda es disfrutar. Te queda ir, llevar y sentirte bien de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Todo lo que está pasando es en consonancia con lo que previamente has elegido. En el momento que cambias algo, pues todo tendrá que cambiar, porque todo tendrá que ser coherente a esa decisión que has tenido. Las decisiones pueden ser completas cuando vienen desde el corazón, o pueden ser un poco una mezcla de todo, y entonces allí es cuando no recibimos exactamente lo que queremos porque realmente no lo hemos pedido muy claro. Tenemos conceptos entre lo que tenemos, entre lo que no tenemos, y
lo que realmente queremos desde el corazón. Entonces, cuando tomamos una decisión en el corazón, tenemos que rendirnos porque la vida nos quiere servir, nos quiere dar. Y ese es el fondo. El fondo es que nos quiere ver felices, nos quiere complacer. Y está ahí en la lucha, en nuestro empeño por tomar el control y decidir qué es lo que quiero. Siempre invito a ver un poco más allá, a ese lugar de conciencia absoluta, de conciencia máxima, que sabe realmente qué es lo que yo necesito, que sabe realmente qué es lo que quiero, y que para poder acceder y llegar allí, tengo que entregarme a lo que sucede. Pero entregarme a lo que sucede, que siempre tiende a confusión, no es sentarme y esperar que algo pase. Es actuar en consonancia con lo que tengo. Si trabajo en un supermercado, pues voy en el supermercado. Si el supermercado no es el sitio donde yo vibro, pues puedo empezar a buscar opciones. No es que me voy a quedar en casa, estando en el supermercado, a esperar que me llegue la opción. Es como un juego. Voy escogiendo las casillas, voy buscando los caminos. Y voy viendo. Y voy observando en ese poder que tengo de elección qué es lo que vibra mejor conmigo, qué es lo que va mejor conmigo. Y ahí es donde está el secreto. A veces esas limitaciones, esos pensamientos que no nos dejan avanzar, son los que no nos permiten ni siquiera entregarnos, porque estamos más pendientes de cubrir eso en todo lo que hacemos que en lo que queremos recibir. Entonces tenemos miedo, que es lo que muchos autores hablan y en muchas entregas existe, tenemos miedo a ser felices. Parece absurdo, pero cuando tú tienes miedo a entregarte a la gracia divina que tiene un plan para ti a perfecta medida, el miedo que tienes es a perder lo que crees tener y que te hace feliz, pero que no te hace feliz. Por lo tanto, el miedo que tienes es a ser feliz. Es como el miedo a triunfar, el miedo a ser grande, el miedo a aceptar todo. Tienes miedo es a la luz que vive en ti y no a las sombras, porque ya estás con las sombras que viven en ti. Tienes miedo a la luz, tienes miedo a triunfar, tienes miedo a ser grande, miedo a ser el mejor. No te atreves a dar el paso porque tienes miedo a ser el mejor. Y ahí es donde hay que cambiar, hay que darse cuenta. Y la única manera de darse cuenta es siendo consciente de lo que está sucediendo. Porque si no, simplemente sigo las corrientes, sigo las personas, sigo las decisiones, continúo y nunca tengo la oportunidad de salir porque no me la doy. Entonces, bueno, siempre hay esas famosas ovejitas negras que están en un rebaño y que son diferentes. Y algo las hace diferente. Y eso que las hace diferente es el poder de conciencia que tienen para tomar decisiones distintas al rebaño. En el mensaje de fin de año te decía, encausa tu mente e indícale el camino. Esto es el aspecto más importante que tienes en tu transitar. Encauzar tus pensamientos, decirle a tu mente qué camino tomar, qué es lo que quiero, saber qué es lo que quiero en la vida. Y entonces, de esa manera puedo encauzar los pensamientos, porque siempre voy a recibir todo tipo de pensamiento. Pensamiento negativo, positivo, de incertidumbre,
de duda. Todo tipo de pensamiento voy a recibir, porque todo tipo de pensamiento puede surgir de la mente. Hay muchísimas opciones y posibilidades. Entonces está en eso, está en descubrir eso que vibra conmigo. Los padres tienen una gran labor, una gran responsabilidad, que es el no transmitir las mismas creencias. Es ver desde pequeño qué es lo que vibra en esos hijos, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que son mejores de hacer. Y en vez de transmitir las mismas creencias, ver con esas creencias que en qué puedes contribuir para que ese ser sea lo que ha venido a ser. No sé si se entendió. Es ayudarle, pero la única manera de ayudarle es observándole, en silencio, sin utilizar las creencias y ver para qué son buenos, en qué disfrutan. Cuando son pequeños pareciera muy difícil saber para qué son buenos y qué disfrutan, pero sí, hay detalles repetitivos que te permiten dar evidencia de qué es lo que le gusta. Cuando hace una tarea, cuando hace otra, cuando se dedica a hacer una cosa, siempre hay algo que se repite en sus habilidades. Es solo estar consciente y observar para poderla ver. Cuando hace algo lo disfruta de alguna manera, pero siempre ese disfrute va de la misma manera, como los adultos, pero son pequeños. Es esa personalidad que está allí, pero esa personalidad no está para que lo limite, está para poderla ver y poder llevar de la mano a esa personita para que pueda crecer y no transferir las creencias que se pueden transferir pues, sin limitación, pues son el respeto, el amor, la bondad, todo lo que vaya en la frecuencia del amor, porque eso le va a ayudar a sintonizar esa frecuencia desde muy pequeño. Pero todo lo que tenga que ver con violencia, todo lo que tenga que ver con imposición, todas las cosas esas, pues están alejados del amor. Entonces, a veces sentimos que hay personas adultas que trabajan con nosotros o niños o lo que sea, que no se sienten bien, que no dan el todo. Pues no dan el todo porque no están en el lugar, ni en la frecuencia, ni en la actividad que tienen que estar. No están en el nivel, no están con las personas, no están con algo que no está. Y es simplemente tratar de ubicar, sintonizar la frecuencia para que surjan todas las condiciones y se den. En eso me refería a poder encauzar tu mente para indicarle el camino. Poder sintonizar, poder saber qué es lo que vibra en mí. Pero para eso tengo que mirarme, tengo que descubrirme, tengo que recordar, tengo que buscar en mí qué es lo que me hace vibrar, qué es lo que puedo hacer sin límite de tiempo. Qué es lo que hago y no me canso, no me siento angustiado, no estoy pendiente de que, bueno, hago esto y lo demás, que mientras yo vaya en esa línea, pues estoy en lo que es. Ahora, allí el punto es no olvidarme del resto del mundo por solo hacer lo que a mí me conviene hacer. Entonces siempre esa consonancia, el equilibrio, siempre está allí, ¿no? Todo lo que es importante engranar, porque esa parte es la que nos permite andar. Los engranajes son los que ayudan a mover, pero entonces hay que colocarlos de la mejor manera para que al engranar generen ese movimiento. Luego, comenzando el año, estuvimos hablando de que todo pensamiento que surge de tu mente genera una experiencia. Entonces, como yo siempre trato de hacer, pues aunque no los elaboro toda la semana, los voy elaborando día a día, pero voy engranando día a día
los conceptos y significados que quiero transmitir. Y es allí todo pensamiento que surge de tu mente, genera una experiencia. Hay algo que a veces sí parece un poco complicado de entender, que no solo los pensamientos que creo generar en mi mente me valen a mí mismo, porque si me salgo del cuerpo, de esa visión sesgada del cuerpo y me considero conciencia, que puedes hacer ese ejercicio ahora mismo para poder entender completamente este instante que te quiero transmitir. Si yo me veo desde una butaca del cine, por ejemplo, estoy viendo el mundo y en la pantalla está ese cuerpo que creo ser. Si yo me estoy viendo desde allí y miro a ese personaje, y ese personaje está con otros personajes, pero yo soy como la película, ¿no? Yo soy ese rollo de película. Dentro de ese rollo de película estarían todos los pensamientos. Eso quiere decir que si yo me veo desde la conciencia, todos los pensamientos que surgen de mi mente generan una experiencia, pero no solamente en el personaje en el que creo estar, sino que genera una experiencia colectiva. Entonces, por eso es que hay tantas repeticiones de experiencias en diferentes situaciones, en diferentes condiciones, en diferentes lugares, porque realmente el espacio-tiempo solo está dentro de esta ilusión. El espacio-tiempo no ocurre fuera de la ilusión, y todo ocurre al mismo tiempo, al unísono, fuera de la ilusión. Entonces todo pensamiento que genera una experiencia, sea en mí o en cualquier lado. Entonces por eso es que siempre esas tendencias de ver, de buscar el silencio, esa manera de silenciar la mente, contribuye a la paz y a la tranquilidad del mundo, porque son pensamientos que dejan de ser tomados, de ser sostenidos, y dejan de generar experiencias. Y lo que se busca siempre es que todos los pensamientos que se sostengan en la mente sean en línea con el amor, para que esa sea la experiencia que surja. Cada día hay más personas que están en esta línea del amor, en esta línea de entender, de comprender, de que hay algo más allá del cuerpo, y de que el cuerpo simplemente lo único que recibe son las señales que puede percibir de la mente, y que realmente el cuerpo percibe lo que transmite el cuerpo, es lo que la mente quiere percibir. Es decir, vamos a buscar una expresión. La mente traslada un pensamiento, el cuerpo lo ejecuta. Cuando lo ejecuta, el cuerpo sirve de testigo para ese pensamiento que surgió de la mente, y le dice a la mente, sí, es eso. Y ahí es cuando surge la confusión entre la realidad y lo que soy. Cuando la mente quiere comprobar algo y el cuerpo dice, sí, aquí está. Entonces la mente se dice, ah, bueno, sí, ahí está. Entonces eso que está allí es real. Y allí surge la confusión de niveles, entre el nivel físico y el nivel espiritual, donde se mezclan ambos y generan una realidad que realmente no está. No sé si queda alguna pregunta antes de pasar al último instante. El último instante es el instante, yo diría, más maravilloso. Vamos a hablar de la voluntad. En la voluntad está todo. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay alguna pregunta, voy a pasar a ese instante en el que comentaba que tu felicidad depende solo de la voluntad que tengas de querer ser feliz. La voluntad es la que, como bien yo decía al principio,
es la que te permite sostener. Es como, sería como un brazo que coloca la película que quiero ver. Es como esa mano que cambia la frecuencia. Es como esa máquina que te trae la comida. Es la que selecciona todo. Por eso se habla, y es muy importante en algunas religiones, de la voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. De ahí viene esa expresión, porque la voluntad lo es todo. Es que la decisión sea la que tiene que ser, sea la que provenga del amor. Entonces, entender la voluntad te da ese grado inmenso de libertad para poder decidir lo que de verdad vibra contigo. En el momento que tú estás triste, sea por la razón que sea, es tu voluntad estar triste. Mucha gente no lo comprende, pero si eliminases todos los conceptos y significados que te llevan a estar triste, la escena en la que participas sería neutra. Porque todos los significados del mundo los otorgas tú y provienen de tu voluntad, de que eso sea así. Por lo tanto, si estás triste, tu voluntad es estar triste y por lo tanto la mente te otorga todos los pensamientos que alimenten ese deseo de estar triste. Y por eso es que cuando estamos tristes y nuestra voluntad es permanecer allí, podemos tender a llegar a una condición que se denomina depresión, porque todos los pensamientos que surgen de mi mente son para alimentar esa condición que tengo, esa voluntad que deseo tener, que es el estar triste. Pareciera que no puedo salir de allí, pero todo cuelga de esa decisión. De la misma manera, cuando estás alegre, pues es tu decisión, es tu voluntad estar así. Cuando eres exitoso, te sientes cargado de energía y puedes con el mundo y con todo lo que el mundo trae encima, pues es tu voluntad poder con todo eso. Es tu voluntad poder llegar a tener el cuerpo que quieres tener, o es tu voluntad tener el cuerpo que no deseas tener. Es tu voluntad superar una enfermedad, o es tu voluntad sucumbir ante ella. Entonces, como bien lo decía y lo bien lo entregaba en la publicación, es el poder de los poderes. Y saber que tienes ese poder te da la libertad inmensa de poder actuar. Porque saber que tú tienes el poder absolutamente de todo en tu mente, ¿qué más te da, no? ¿Qué más te da lo que pueda pasar? Tú puedes cambiar el significado de todo lo que pueda cambiar. El mundo te va a decir, pero te estás mintiendo. Esto no es así. ¿Quién dice que no es así? El mundo. Pero allí vamos a muchas expresiones donde se habla de que no perteneces a este mundo, porque no estás en el mundo. El mundo está surgiendo de esos pensamientos de tu mente. Tú eres la conciencia absoluta. Tú estás allí, tú eres un pensamiento de esa conciencia. Entonces, tú puedes decidir cuál es el significado que quieras tener. Y lo comentaba en otros programas.
Lo que para una cultura puede significar algo, para otra no. Lo que para una persona puede significar algo, para otra no. Hay culturas de esta compleja en donde realizan actos sobre su población y esos actos dentro de esa población son aceptados, son normales, pero que esos actos dentro de otras poblaciones y otras culturas son aberrantes. Entonces, ¿quién dice la verdad y quién dice la mentira? Pues no la hay. Todo forma parte de una verdad colectiva, pero lo importante es separar al mundo de lo que es la conciencia. En el momento que me logro separar del mundo, pero no separar en el sentido físico, separar de saber dónde estoy, cómo funciona el personaje, cómo funciona la mente, cómo funcionan las diferentes condiciones en las que voy participando. Entonces voy pudiendo ver cómo se mueven los engranajes de ese motor que me mueve, que me acciona, cómo surgen mis decisiones, cómo surge mi accionar, cómo es que llevo a cabo las cosas, de dónde sale el pensamiento, de dónde salen las sensaciones, cómo surgen las emociones. La psicología, la psiquiatría y muchos aspectos de la ciencia tratan de abarcarlos completamente, pero ellos mismos se dan cuenta que quedan cortos, porque nada más pueden definir lo que está allí. Hay cosas que no pueden definir, porque se escapa del campo, porque no están allí, están en el aspecto de la mente. Y por eso es que ahora la parte cuántica está tratando de explicar todo el aspecto de la mente, porque siente que si no lo hace se le escapa realmente todo. Entonces está yendo allí, la parte de la física cuántica, está yendo allí a tratar de explicar qué es el vacío. Es tratar de explicar qué es Dios, es tratar de explicar qué es el espíritu, es tratar de explicar qué es la mente. Porque bueno, de cierta manera, algún nivel de conciencia necesita que se le sea definido. Otros niveles de conciencia, pues no. Otros niveles de conciencia ni siquiera están pensando en entender el vacío que la ciencia quiere explicar. Entonces, ahí están otros puntos de vista que podemos tratar de ver en el mundo, que son los diferentes niveles de conciencia. Me queda un minuto y un poquito más para despedirme, darle las gracias a todos por estar allí. Espero que las explicaciones de todos esos instantes que fui compartiendo en la semana pues haya ayudado a comprender un poco más, a profundizar un poco más en esos aspectos que he querido hacer llegar a ustedes, para que por medio de la reflexión cada quien lo entienda y cada quien pueda comprender hasta qué punto puede llegar a aceptar o no todos esos instantes. Pues muchísimas gracias por estar allí, y el próximo domingo nos volvemos a ver a esta misma hora. Y no te olvides, eso que vibra en tu interior no es magia, es amor. Que tengan buenas noches, buenas tardes y que la pasen muy bien. Adiós.